Bueno, bienvenidos al webinar, ya no sé ni decirlo, ¿no? Webinar número 39, 39 webinar de la cátedra Caja 7, Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos el placer de contar con Carlos Trujillo Cabrera, profesor contratado doctor de Derecho Civil de nuestra Universidad de La Laguna, para hablarnos de un tema súper actual, que sale ya hasta en los telediarios, hasta familia preguntan por todos estos temas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer algo con un experto en estos temas, donde también toca mucho los ejemplos, ¿no? Y casos prácticos, que creo que es donde más aprendemos los que no somos tanto de derecho, ¿no? Y nos da miedo toda la palabrería esta que existe en derecho. La charla es Inteligencia Artificial y Derecho, algunos problemas prácticos y su tratamiento en el reglamento europeo. Nada, Carlos, yo creo que tu experiencia, te conozco porque además hemos participado en algún proyecto conjunto. La experiencia de Carlos, o la parte científica, investigación de temas de protección de datos, en temas de propiedad intelectual, siempre relacionado con la parte tecnológica, que es la parte que le apasiona, registro de propiedad, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, es un placer contar con Carlos en esta cátedra hoy y en esta universidad. Carlos, cuando quieras nos puedes ilustrar estos problemillas prácticos. Gracias José Luis. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la cátedra por haberme invitado, por contar conmigo hoy para estar aquí. Yo no sé cuándo miro, si lo ven raro, porque yo tengo la cámara un poco por encima, tengo la pantalla aquí, con lo cual a veces estaré mirando por un lado y para otro. No, disculpen si eso molesta un poco, pero cuando uno tiene dos pantallas o tres y la cámara en otro lado es un poco complicado saber para dónde mirar. Decía eso, que agradecimiento primero a la cátedra por haberme dado la oportunidad de participar por aquí y un disclaimer, como dirían los americanos, previo, y es que yo soy jurista, que yo intentaré que esto sea lo menos pesado posible desde el punto de vista jurídico, pero no puedo negar mi condición de jurista, entonces yo esto lo trataré siempre desde un punto de vista jurídico y citaré normas y haré uso a veces de algunas palabras que, bueno, pues que al que no sea jurista le pueden decir, como decía José Luis, ¿no? que le asustan un poco, pero intentaré que sea por lo menos entretenido en el sentido de aportar algo que a lo mejor puedan no conocer y de dar unas pinceladas un poco sobre este asunto. Sobre este asunto que en realidad la idea es, por tampoco extendernos mucho de tiempo ni nada, analizar 3 o 4 supuestos o situaciones de la realidad en las que la inteligencia artificial ha impactado o está impactando o va a impactar de manera notoria para ver en qué medida el derecho o el ordenamiento jurídico y sobre todo el reglamento europeo de inteligencia artificial, que me referiré a él como el RIA, porque es el acrónimo y quizás así es más fácil que estar repitiendo todo el rato, pues sobre cómo el RIA ha previsto o ha tratado o ha planteado cómo hacer frente a estos posibles problemas que se pudieran plantear, si es que lo ha hecho y luego pues mi valoración sobre si me parece que está bien o que está mal o que se queda corto o que se pasa. Yo quiero hablar, decía, de 3 o 4 problemas típicos, por así decirlo, de la inteligencia artificial. Quiero hablar del problema del sesgo de los algoritmos. Quiero hablar de deepfake y en qué medida el uso de deepfake puede afectar a algunos derechos, como el derecho a la imagen o el derecho a la voz. Quiero hablar también un poco sobre el derecho a la propiedad intelectual y en qué medida la inteligencia artificial lo afecta. Y también, pues, aunque todo esto está en cierta medida relacionado con la protección de datos, pues también inteligencia artificial y protección de datos en lo que tiene que ver con el perfilado de las personas, sobre todo con el scoring que llevan a cabo algunas empresas para puntuar a las personas a los efectos de poder ofrecer o de poder que se den algunos servicios o algunos productos bancarios, etcétera.
Entonces, como ven, son muchas cosas y con lo cual el tratamiento realmente no va a ser tan profundo como lo sería si me parara con detalle en cada una de ellas, pero voy a intentar por lo menos dar unas pinceladas sobre todo. Y creo que lo mejor es empezar contando un poco cómo, desde esta perspectiva de estos problemas, cómo está pensado o cómo funciona este RIA, este reglamento de inteligencia artificial, para poder entender después por qué las soluciones que plantea a los problemas que la inteligencia artificial produce en estos ámbitos es la que es y no es otra. Y aquí quizás el mayor o lo primero que hay que apuntar es que la Unión Europea tiene un problema importante debido a las tensiones que se producen entre las políticas, digamos, de autonomía estratégica de la Unión Europea, donde pierde terreno o puede perder terreno frente a otras potencias como pueden ser China y Estados Unidos, sobre todo en materia de inteligencia artificial, y el compromiso que la Unión Europea tiene de forma esencial, de forma imbricada en la propia configuración de la Unión Europea y está presente tanto en el texto fundacional como en la Carta Europea de Derechos Humanos, que es esa protección de los derechos y libertades fundamentales, que otros países u otros estados donde la inteligencia artificial quizás ha explosionado más o ha alcanzado mayores cotas, pues quizás no están tan preocupados por esa tutela de los derechos y libertades fundamentales. Y eso lleva a que se tenga una visión del desarrollo, de la aplicación de las tecnologías que está centrada en la persona y no tanto centrado en el beneficio económico o en la innovación, sino que está más pendiente de la persona. Claro, en esta dicotomía o en esta tensión entre esos dos puntos, la Unión Europea se ve además en la necesidad de regular para hacer posible un mercado común. El reglamento de inteligencia artificial al final lo que busca es garantizar que la circulación de modelos y de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito europeo sea homogénea. Tenemos 27 Estados miembros y Europa dejara que cada uno de ellos regulara la inteligencia artificial como quisiera, como ustedes comprenderán, el mercado interior lo sufriría bastante. Entonces, Europa entra a regular la inteligencia artificial con esta idea en la cabeza. Yo tengo que regular la inteligencia artificial, yo tengo que tener a la persona en el centro, pero no puedo permitir que los 27 estados de la Unión Europea cada uno regule a su manera, sino que tengo que establecer unas bases, digamos, comunes a toda Europa. Y eso lleva a que necesite regular esta cuestión de la inteligencia artificial conjugando por un lado la necesidad de intervenir públicamente pues en cuestiones como las condiciones, los requisitos, las certificaciones, las verificaciones en materia de inteligencia artificial, con un contenido de esa normativa que tiene que ser flexible para poderse adaptar a los riesgos que se vayan produciendo y a la importancia mayor o menor que estos riesgos puedan tener. Digamos que la idea es que la normativa europea no puede quedar fosilizada en una norma de cabecera que no avance a medida que avanza la inteligencia artificial, sobre todo porque la inteligencia artificial avanza a unas velocidades que están muy lejos de cómo han avanzado otras cuestiones tecnológicas en la historia de la humanidad. Entonces, la regulación de la Unión Europea se hace partiendo de que esa idea fundamental propia del derecho, que es la seguridad jurídica, y que la seguridad jurídica nace de una certeza, digamos, casi absoluta, no es igual cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, que cuando hablamos de regular el tráfico de coches en la carretera, ¿no? Los problemas que uno plantea en cuanto a lo que se puede prever que suceda y los que plantea otro son completamente distintos. Y como son completamente distintos, la perspectiva que la Unión Europea adopte de cara a regular esa cuestión tienen que ser también distintas. Entonces, digamos que la Unión Europea abandona un poco esa certeza absoluta que tiene que tener una regulación jurídica sobre una cuestión para, digamos, centrarse más bien en tener una, digamos que la Unión Europea tiene cierto o tiene certeza respecto de cuáles son los riesgos que la inteligencia artificial puede generar, aunque no tenga del todo claro todos los, digamos, escenarios, contextos, situaciones o ámbitos en los que esos riesgos se puedan producir, pero no tiene tan claro o no tiene tanta certeza respecto de cuáles pueden ser los mecanismos
que se puedan utilizar para evitar esos riesgos o para anular esos riesgos. Entonces, digamos que se pasa de una suerte de certeza absoluta, que es lo que se suele pedir al derecho, por una certidumbre, una certeza parcial respecto de qué es lo que queremos preservar, cuáles son los bienes y cuáles son los principios y los derechos que hay que proteger, y ya vamos viendo cómo los protegemos. ¿Vale? Es quizás un poco la idea que está detrás del reglamento. Hay que tener en cuenta además que el reglamento de inteligencia artificial es un reglamento que está pensado como una norma de seguridad del producto. Lo que quiere la Unión Europea es que cuando la inteligencia artificial entre en el territorio europeo, digamos, haya una cierta seguridad en que el conjunto de normas de desarrollo, comercialización, puesta en servicio, uso, sea armonizado, sea homogéneo y se pueda proteger o garantizar un nivel mínimo, digamos, de protección, de seguridad de las personas que pueden verse afectadas por esos sistemas de inteligencia artificial. Y eso le lleva a regular la inteligencia artificial atendiendo a una especie como de, a una suerte de niveles de riesgos. Digamos que el reglamento de inteligencia artificial categoriza o clasifica los sistemas de inteligencia artificial en 4 niveles de riesgo diferentes. Un primer nivel de riesgo inaceptable, que son aquellos sistemas de inteligencia artificial que la Unión Europea dice esto en Europa no puede operar, porque suponen una amenaza pues, para la seguridad, una amenaza para los derechos, una amenaza incluso llega a decir en la Unión Europea para la propia democracia, para el propio mantenimiento o sostenimiento de la Unión Europea. Y entran aquí cuestiones como sistemas de inteligencia artificial, pues de actuación policial preventiva, de manipulación cognitiva, de reconocimiento de emociones en lugares de trabajo o en centros educativos, de puntuación ciudadana, como este famoso que tenemos en China, que se ve, ¿no? Que si la persona tira el papel en lugar de la papelera en la calle, aquello lo registra y ya le quita puntos, y al quitar esos puntos, pues a lo mejor ya sus hijos no pueden ir a una determinada escuela y tal. Eso en Europa no, digamos, tiene la consideración de riesgo inaceptable y la Unión Europea entiende que los sistemas de inteligencia artificial así están prohibidos en Europa, no se puede utilizar. Luego tiene una segunda categoría, un segundo nivel de sistemas de alto riesgo, que son aquellos que pueden poner en peligro determinados derechos, pero la Unión Europea entiende que cuando se someten a una serie de pruebas rigurosas, a unos requisitos de transparencia y a una supervisión humana, pues ese riesgo pasa a ser tolerable o pasa a ser aceptable. Y aquí tenemos cuestiones como sistemas de inteligencia artificial que tengan que ver con el diagnóstico de enfermedades, con la conducción autónoma, o por ejemplo con el acceso al empleo, la gestión de los trabajadores, que es una de las cosas que quiero tocar ahora en un momento con uno de los ejemplos que les quiero poner. Luego baja un escalón más y entra en lo que llama riesgo limitado, que son sistemas que dependiendo del uso y de las características pueden afectar a las personas que interactúan con los sistemas sin saber que están siendo afectados. Entonces aquí lo que hace la Unión Europea, el reglamento, es establecer una serie de deberes de información y de transparencia que buscan, por ejemplo, que cuando una persona conversa con un chatbot, sepa que no está interactuando con otra persona física, sino que está interactuando con un chatbot, con una inteligencia artificial que le está hablando. Y por último, la Unión Europea, el reglamento baja a lo que considera riesgo bajo o riesgo mínimo, que son modelos de inteligencia artificial de uso general, que son aquellos que nos sirven, por ejemplo, para generar texto, para reconocer imágenes. Quizás el más conocido de todos sea ChatGPT, que son sistemas que la Unión Europea entiende que cuando no planteen riesgos sistémicos, basta con que se cumplan una serie de deberes voluntarios de seguridad, de códigos de conducta, pero no es excesivamente exigente en cuanto a los requisitos que les pone. Y luego, este sistema de riesgo, la Unión Europea lo complementa, lo rodea con un montón de normas más, pues que tienen que ver con espacios controlados de pruebas, gobernanza pública, que es donde interviene esa oficina de inteligencia artificial y esa agencia que se ha creado también en España, cuestiones de vigilancia después de la comercialización o, por supuesto, infracciones y sanciones que cogen un poco la medida de las infracciones y sanciones del Reglamento General de Protección de Datos en cuanto a la forma y a la cuantía en la que se quiere sancionar. Entonces, esta es un poco, digamos, la idea que está detrás del reglamento. Una norma que surge para intentar regular algo, pero no queriendo ser muy exhaustivo en su regulación, porque, primero, esto es una tecnología que está
en auge, que está en desarrollo. La Unión Europea no quiere tampoco que eso implique una limitación o cercenar la inversión, la investigación o el desarrollo tecnológico, pero a la vez siendo consciente de que ese desarrollo tecnológico puede llevar aparejado una serie de riesgos, una serie de peligros para las personas, frente a los que hay que aportar algún tipo de solución. Entonces, yo quiero hablarles de 4 de estos posibles peligros o posibles riesgos que la inteligencia artificial podría generar o puede generar, porque en algunos casos ya se están viendo. El primero de ellos quizás es el más importante por afectar a uno de los derechos fundamentales o de los derechos más importantes, que es el derecho a la igualdad de trato, que es lo que se conoce como el sesgo algorítmico. ¿Vale? Yo me imagino que sabrán, o si no, pues lo decimos aquí, que uno de los principales riesgos que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que pueden presentar un sesgo racial, un sesgo de género, un sesgo de edad, un sesgo de capacidad, por varios motivos que ahora analizaremos. Entonces, claro, cuando un sistema de inteligencia artificial que puede generar o que puede presentar uno de estos sesgos es utilizado para según qué cosas, la consecuencia que se puede derivar es pues, que haya personas a las que el sistema afecta y que puedan verse excluidas o separadas o no contempladas por presentar aquella característica frente a la cual la inteligencia artificial presenta el sesgo. Los más frecuentes son pues, los sesgos raciales y los sesgos de género, pero hay otros sesgos, como puede ser, ya les decía, la discapacidad o la edad. Si, por ejemplo, pues se ha demostrado que hay empresas que utilizan sistemas de inteligencia artificial que se denominan Applicant Tracking System, ATS, que son sistemas que están utilizados para recolectar, clasificar y calificar las solicitudes de trabajo que reciben en función de una serie de datos que se les han dado, y una vez se ha recolectado, clasificado y calificado estas solicitudes de trabajo, adoptan una decisión en relación con la contratación laboral. Entonces, hay supuestos incluso que se ha estudiado de entrevistas que se hacían a través de videoconferencias donde el entrevistador estaba haciendo uso de software que analizaba las expresiones faciales y corporales de la candidatura o el tono o el lenguaje, y determinadas personas que podían a lo mejor presentar discapacidades visuales, discapacidades auditivas, etcétera, eran descartados automáticamente por el sistema. Se habla de culling system o sistemas de sacrificio. Entonces, si pertenecías a una clase determinada, digamos, el sistema te sacrificaba en el sentido de que te apartaba, te dejaba de lado. Lo que pasa es que esto no sucede solo en cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral, sino que estos problemas, digamos, de sesgos algorítmicos se presentan también en cuestiones, digamos, más del día a día, como pueda ser el uso de televisores inteligentes o el uso de aplicaciones móviles. Por ejemplo, hay muchos asistentes de voz que no reconocen la dicción de personas que presentan determinadas enfermedades, como por ejemplo puede ser personas con síndrome de Down. Hay sistemas de dicción que no reconocen la voz, con lo cual una persona que tenga síndrome de Down se ve excluida del uso de estos sistemas debido a esa situación. O todas aquellas aplicaciones que utilizan bueno, no todas, pero muchas de las que utilizan el reconocimiento de la huella dactilar, que no tienen en cuenta que la edad perjudica el dactilograma, y cuanto mayor es la persona y más deteriorado está el dactilograma, más complicado es muchas veces que el sistema de reconocimiento te reconozca, con lo cual la edad se convierte ahí en una suerte de característica que te separa, te deja de lado, te discrimina, por así decirlo. Y en este sentido hay que recordar o hay que quizás eliminar, aunque igual los informáticos se me tiran a la cabeza si digo esto, pero esa idea de que los algoritmos son instrumentos objetivos que producen unos resultados racionales y neutrales. A ver, esto sí, pero no, José Luis, si me lo permite, porque al final el problema es que los algoritmos heredan o pueden heredar los sesgos y los prejuicios que puedan tener sus creadores o que puedan tener aquellas personas que los entrenan, o
los sesgos o los prejuicios que puedan estar en los propios datos que se utilizan para alimentar los algoritmos. Porque al final, cuando un algoritmo presenta un sesgo, normalmente es 3 posibles motivos. Primero, un factor humano, es decir, el sesgo, el estereotipo, estaba en la persona que crea el algoritmo, que diseña el algoritmo o que entrena el algoritmo, y al crearlo, diseñarlo o entrenarlo, traslada el sesgo al algoritmo. Puede ser que esté en la calidad de los datos que se utilizan para alimentar al algoritmo. Si la información que nosotros le damos al algoritmo es una información incorrecta, inexacta, anacrónica, poco representativa, los resultados que el algoritmo va a extraer de aprender esa información va a ser un resultado incorrecto, inexacto, anacrónico, poco representativo. Por lo tanto, va a ser un resultado erróneo, un resultado parcial, un resultado sesgado. Si además nos encontramos con algoritmos ya, digamos, de un nivel de inteligencia artificial más avanzado, de machine learning o de deep learning, que se retroalimentan y que aprenden de sus propios resultados, lo que hacemos es reforzar el sesgo que el algoritmo genera. Y cuando digamos, el sesgo no viene ni de la persona ni del dato, la persona no tiene sesgos o si lo tiene no lo ha trasladado al algoritmo y el dato no es un dato que esté incorrecto, inexacto, anacrónico, no es un dato sesgado, aún así, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de machine learning que no podemos prever en fase de diseño cuál va a ser, digamos, ese desarrollo sináptico que el algoritmo pueda llevar a cabo, puede ser que el algoritmo genere o dé lugar a correlaciones que a lo mejor se basan en una lógica que un ser humano a lo mejor no mantendría y puede dar lugar a una situación también de sesgo. Por ejemplo, el género de una persona puede ser correlacionado negativamente con el nivel de desempeño en el trabajo, no porque haya una relación causal entre género y desempeño en el trabajo, sino porque históricamente, a la hora de desempeñar el mismo puesto de trabajo un hombre y una mujer, muchas veces las mujeres fueron peor evaluadas que los hombres. Si esos datos son los que le damos al algoritmo, el algoritmo va a evaluar peor a la mujer, porque es el dato del que ha aprendido. Pero es que incluso si nosotros entrenamos el sistema para que no tenga en cuenta esos motivos, olvídate de la raza, olvídate del género, olvídate de la edad, olvídate de las situaciones de discapacidad. Es más, incluso si los datos que les damos no tienen ninguno de estos elementos incorporados, aún así, los algoritmos pueden encontrar variables que utilicen para hacer predicciones y que den lugar a situaciones de discriminación indirecta. Un ejemplo de esto, para llevarlo a la práctica, que es lo que José Luis me pedía en su momento, un caso fue muy famoso en Italia, que es el caso de Deliveroo, que es una de estas empresas de entrega como Globo, como Uber Eats, etcétera, que tenía un sistema algorítmico que era el que se utilizaba para repartir, digamos, las franjas de trabajo y los encargos a los riders que formaban parte de la empresa en función de un ranking por puntos. Vale, este algoritmo que se llamaba Frank, creo que se llamaba el nombre del algoritmo, lo que hacía era otorgar a cada rider una reputación digital, por así decirlo, un valor digital que dependía de varios factores. Uno de los factores era la disponibilidad del rider o de la rider, especialmente en el horario, digamos, punta o el horario de más demanda de los servicios, que era entre el viernes por la tarde y el domingo por la tarde, fin de semana. Y un segundo criterio que se utilizaba, que era el de si la persona pre-reservaba una franja horaria como que iba a participar ahí, iba a actuar como rider en esa franja, si con posterioridad a la reserva esa persona cancelaba la reserva y decía, bueno, yo al final, aunque he dicho que voy a estar trabajando de 2 a 1, de 2 a 1 yo no puedo trabajar, el algoritmo le penalizaba. Y le penalizaba independientemente de que esa cancelación se debiera a que la persona no le apetecía, o la persona tenía un problema de salud, o la persona tenía que asistir a un familiar, o la persona, y este fue el motivo que dio lugar a que acabara esto en un juicio que fue resuelto por un tribunal de Bolonia, a que la persona participara en una iniciativa sindical de huelga. Si yo reservaba un slot para actuar y luego me ponía en huelga, el algoritmo me penalizaba. ¿Qué implicaba esto? Esto implicaba que al penalizarme el algoritmo,
y bajarme la puntuación, digamos, cuando el algoritmo tenía que pedirle a los riders que decidieran en qué franja horaria iban a participar, los ordenaba por su puntuación. Cuanto más alto, antes te doy la posibilidad. Entonces, todos los lunes el algoritmo mandaba un mensaje a los riders y decía, bueno, si estás, digamos, entre la categoría oro, a las 11 de la mañana tú puedes elegir tu franja. Lo que sobre, se lo damos a los riders de categoría plata, que la eligen a las 3 de la tarde. Y lo que sobre, se los damos a los riders de categoría bronce, que lo eligen a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa? Que al final los riders que quedaban a las 5 de la tarde tenían las peores horas de los peores días, lo cual hacía que muchas veces no pudieran coger esas horas, o si las cogían, a veces tuviesen que cancelarlas porque muchas de estas personas pues eran mujeres o tenían cargas familiares o pues querían ir de huelga porque no estaban de acuerdo con el sistema que estaba utilizando la propia empresa para gestionar este mecanismo. Y con eso lo que se lograba es que cada vez, poco a poco, esas personas fueran excluyéndose del ciclo productivo porque cada vez iban quedando relegados a las peores posiciones y al final las acababa echando, por así decirlo, del sistema. Entonces, aunque el mecanismo del algoritmo, aunque Frank no estaba alimentado con datos que tuvieran que ver con ninguna cuestión que pudiéramos pensar en un principio que pudiera servir como sesgo o como sistema para sesgar a unas personas sobre otras, al final el algoritmo encontraba motivos para poder discriminar a unas personas frente a otras. Y eran motivos que no podían ser utilizados en realidad, o que una persona nunca podría haber utilizado para discriminar, porque tú lo que no puedes hacer es a un trabajador que se pone en huelga perjudicarlo frente a un trabajador que no se quiere poner en huelga, o a una persona que está de baja por enfermedad o que se pone mal y no puede venir ese día, pues tú penalizarle frente a otra que no ha sufrido ese problema. Entonces, el sesgo algorítmico es un mecanismo que está muy presente, o que puede estar, no digo que esté siempre, pero que puede estar en los sistemas de inteligencia artificial, y que además tiene un problema añadido, y es que normalmente donde más sesgo algorítmico se produce es en los sistemas de inteligencia artificial de Machine Learning, que son aquellos que hacen quizás más autoabastecimiento o autoformación a través de los datos que obtiene. Y el problema muchas veces en esos casos es la dificultad que existe para detectar que hay un sesgo y para probar que hay un sesgo, porque muchos algoritmos tienen un gran problema de opacidad. Ese que se conoce como el efecto de la caja negra, ¿no? Que al final muchas veces lo que pasa allí dentro no está muy claro. A veces no está muy claro por una cuestión técnica, pero es que hay veces que no está muy claro por una cuestión jurídica, y es que aunque sea fácil a lo mejor de demostrar cómo funciona el algoritmo, yo a lo mejor, empresa que ha creado el algoritmo, no lo quiero revelar, porque eso implica una afectación a mi secreto profesional, mi secreto empresarial, que puede suponer una desventaja competitiva frente a una empresa rival. Entonces, hay un punto que yo sí puedo revelar, pero hay otro que yo no quiero revelar. Entonces, eso dificulta aún más encontrar dónde está el sesgo. Y luego, además, no hay que olvidar el hecho de que nosotros podemos, digamos, abrir esa caja negra, ver lo que ha hecho el algoritmo y a lo mejor no lo entendemos. De hecho, hay un caso famoso creo que fue una prueba que se hizo ahora no recuerdo si fue Facebook o fue Google, fue uno de los dos, que le dijeron al algoritmo, bueno, esto es un anuncio que queremos que presentes a personas. No, a distintas personas que se vayan conectando, queremos que les pongas estos anuncios. Entonces, un anuncio tenía que ver con conducir un taxi, otro anuncio tenía que ver con algo que estaba relacionado, creo que era con la costura, y otro tenía que ver pues, como con un empleo más, digamos, mejor considerado. Y vieron que la parte, o el anuncio que estaba relacionado con el empleo mejor considerado casi siempre se ofertaba a hombres blancos, el que estaba relacionado con cuestiones de costura y tal casi siempre era a mujeres, y el que estaba relacionado con taxis y tal casi siempre era a personas de color. Entraron a ver el algoritmo, vieron lo que estaba haciendo y dijeron, no sabemos cómo lo está haciendo. No sabemos qué es lo que está haciendo el algoritmo para decidir por qué a uno le da este y a otro le da otro. No lo sabían los propios diseñadores que habían creado el algoritmo. Con lo cual, es muy complicado resolver el problema del sesgo. Primero, porque no siempre sabemos que está, y segundo, porque cuando sabemos que está muchas veces no podemos demostrar ni dónde está, ni cómo está, ni a qué se debe.
¿Qué es lo que ha hecho el reglamento en materia de sesgos algorítmicos? Bueno, ha hecho un poco lo que ha podido en realidad. La primera cosa que llama la atención es que el reglamento tiene un artículo, el artículo 3, que es el que destina a las definiciones, que tiene 68 definiciones. ¿Vale? El reglamento es un reglamento largo, es un reglamento denso, es un reglamento que tiene 180 considerandos, que tiene, creo que son 13 anexos y tiene 100 y pico artículos. Y el artículo 3, solo ese artículo tiene 68 definiciones. Bueno, pues no hay ninguna definición de qué es un sesgo algorítmico. El reglamento dice, bueno, los nombra, dice hay que tener cuidado con los datos o con la posibilidad de que existan sesgos, hay que mitigar los sesgos, pero no lo sabe, el reglamento no sabe lo que es un sesgo. Con lo cual eso ya es un problema, el de intentar resolver algo cuando no eres capaz de definir lo que estás resolviendo, ya va a generar problemas en la práctica. Si yo, por mucho que yo te diga que intentes evitar lo que es un sesgo, si yo no te defino lo que es un sesgo, ya dejamos en manos de cada uno si aquí hay un sesgo o aquí no lo hay. Con lo cual ese es un primer problema que tiene el reglamento en materia de sesgos, que no sabe lo que es un sesgo, o por lo menos no dice lo que es un sesgo. Lo presupone, lo da por hecho, pero no lo define. Entonces el reglamento lo que hace es catalogar a la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que pueden generar un riesgo de sesgo algorítmico, los califica como sistemas de alto riesgo. Y al calificarlos como sistemas de alto riesgo, pues, digamos, establece una serie de requisitos que esos sistemas tienen que cumplir. Un primer requisito, que quizás es el más importante, es el de la calidad de los datos. El reglamento exige que los datos sean de alta calidad, pertinentes, representativos, libres de errores y completos. ¿Qué pasa? Que el reglamento lo que nos dice es cómo tienen que ser los datos. Lo que no nos dice es cómo tenemos que hacer para garantizar que esos datos sean como son. No lo puede hacer, también hay que ser conscientes para aquello que les decía antes, porque eso al final supondría limitar mucho lo que se puede o no se puede hacer, pero al no hacerlo, al final lo que nos dice es, bueno, los datos tienen que ser buenos. Bien, ¿cómo compruebo que los datos son buenos? Pues ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo intenta resolver el reglamento? Primero, exigiendo que los datos estén sometidos a prácticas de gobernanza y de gestión adecuadas, que haya un examen, dice el reglamento, que atienda a evitar que hayan sesgos que puedan afectar a la salud o a la seguridad de las personas o sus derechos fundamentales, estableciendo medidas adecuadas para detectar, prevenir y mitigar los sesgos. No nos dice cuáles son las medidas adecuadas, pero por lo menos nos dice que tú tienes que plantearte si ese sistema de inteligencia artificial puede tener un sesgo, si puede tener un sesgo, cuál puede ser el resultado de ese sesgo, y tú tienes ya que prever, en ese caso, qué es lo que hay que hacer. Digamos que adopta un poco la idea propia del Reglamento General de Protección de Datos de la proactividad, de que tú ya de antemano vayas intentando pensar que eso puede suceder y buscar soluciones para el caso de que eso suceda. También incorpora la necesidad de implementar un registro de actividad que permita que todos los resultados del algoritmo sean trazados, permita comprobar la trazabilidad durante todo el ciclo de vida del sistema, de tal manera que pueda ser evaluado con posterioridad por las autoridades. Y pues ahí te dice también que tienes que establecer un mecanismo, un sistema de información general donde evalúes los riesgos, identifiques los sesgos y incluyas pues todos aquellos mecanismos dirigidos a evitar esos riesgos de discriminación. Luego también pretende o plantea que los sistemas de inteligencia artificial que pueden tener este riesgo se diseñen y se desarrollen con transparencia suficiente, de tal manera que los responsables del despliegue puedan interpretar y usar correctamente los resultados de salida. Claro, ¿qué es transparencia suficiente? No lo dice. Probablemente no lo diga porque aquí tiene que estar ese juego entre garantizar la transparencia y proteger el secreto empresarial o el secreto comercial, con lo cual hay un punto en el que yo ya no tengo o ya no puedo seguir siendo transparente, porque si lo soy, al final, pues lo que hago es revelar mi algoritmo y ya esa ventaja competitiva que tenía la pierdo. Entonces dice transparencia suficiente. Veremos a medida que el reglamento se desarrolle, que se vaya entrando en vigor, que se vaya aplicando y que se vaya parcheando, porque sí es verdad que el reglamento este se caracteriza, a diferencia de otras normas, por ofrecer mucho poder a los organismos europeos para que puedan irlo alterando, irlo modificando, irlo ajustando, pero habrá que ver
en qué se traduce esto en la realidad para ver dónde ponemos ese límite de la transparencia suficiente que nos permita ver o controlar el posible sesgo de un algoritmo sin revelar el funcionamiento como tal del algoritmo. También plantea que tienen que haber mecanismos que permitan vigilar por parte de las personas físicas cómo funciona el algoritmo. Entonces, lo que dice es que los algoritmos de alto riesgo tienen que estar dotados de herramientas de interfaz humano-máquina que permitan a un humano vigilar el algoritmo mientras el algoritmo funciona. Claro, esta parte, que me expliquen los informáticos cómo se puede conseguir, porque a mí sí que es la verdad que desde el punto de vista jurídico se me escapa por completo, porque yo cuando lo pienso me imagino a Pepe, que estaba antes por ahí, mirando a través de una ventanita cómo el algoritmo va funcionando y no sé hasta qué punto eso es operativo, posible o útil desde el punto de vista de lo que pretende conseguir el reglamento. También nos dice que tienen que tener un nivel adecuado de precisión, de solidez y de ciberseguridad dirigidos a garantizar que funcionen de una manera uniforme para que el algoritmo no esté cambiando cómo funciona, lo cual también puede ayudar a controlar un poco mejor esos sesgos. Y tienen que estar sometidos antes de que se introduzcan en el mercado a un procedimiento de evaluación de conformidad, lo cual parece ser que alguien controlará antes de que el algoritmo, de que el sistema de inteligencia artificial entre en el mercado, si se ha cumplido con todo esto. Lo cual parece que el reglamento se afana bastante por intentar establecer mecanismos suficientes de control que permitan comprobar antes de que el sistema de inteligencia artificial entre en el mercado que esos sesgos no existen o que si existen se conoce dónde están y ya existen mecanismos incorporados para afrontarlos, reducirlos o controlarlos en caso de que se produzcan. Y además, esos sistemas, nos dice el reglamento, se tienen que incorporar a una base de datos de la Unión Europea con el propósito de que pueda haber una supervisión ex post por parte de las autoridades competentes, la Agencia de Inteligencia Artificial, etcétera, que con posterioridad pueden decir, bueno, hemos visto que este algoritmo, a pesar de todo, está dando problemas, vamos a controlar, vamos a comprobar todo lo que se ha hecho para ver si pues efectivamente es así o hay que ajustar algo o lo que sea. Entonces, el primer problema que la inteligencia artificial plantea es el problema del sesgo algorítmico. Y el reglamento hace un poco lo que puede para intentar controlarlo. Otro problema que plantea los sistemas de inteligencia artificial, y aquí a mí sí que me parece que el reglamento se queda bastante corto, es el problema que plantean algunos sistemas de inteligencia artificial, aquellos sistemas que están basados en redes generativas antagónicas, en GNA, y en concreto estoy pensando en deepfake, en relación con determinados derechos de la personalidad, fundamentalmente el derecho al honor, el derecho a la imagen o el derecho a la voz. Sistemas de deepfake, muy rápidamente, son sistemas de estos de redes antagónicas generativas, que se caracterizan, las redes antagónicas generativas, y si me equivoco que me corrija José Luis, son redes que tienen dos sistemas de inteligencia artificial, por así decirlo, uno que funciona generando datos y otro que funciona, digamos, comprobando esos datos a los efectos de comprobar si los datos son reales o no lo son. Quizás la forma más gráfica de verlas es como si tuviéramos dos sistemas, uno que funciona como una especie de falsificador que se dedica a crear copias de cuadros intentando engañar al otro sistema, que sería una especie de sistema policial que lo que haría sería comprobar que la falsificación es una falsificación o no lo es. A medida que la policía comprueba mejor, el falsificador falsifica mejor, hasta el punto de que la policía llega a un momento en que a lo mejor no es capaz de distinguir la falsificación de la realidad. Esos sistemas de inteligencia artificial se pueden utilizar para entrenarlos mediante tecnologías de mapeo facial para que, por ejemplo, cambien la cara de una persona en un vídeo por la cara de otra persona y puedan lograr que en un vídeo aparezca una persona diciendo o haciendo cosas que ni dijo ni hizo, probablemente porque ni esa persona estaba allí, ni probablemente la voz sea de esa persona. Y es unos sistemas de inteligencia artificial que en los últimos, iba a decir años, pero en realidad estamos hablando de meses, se han multiplicado, han proliferado de una manera espectacular, sobre todo porque muchos de ellos además se han distribuido a nivel de usuario. Una persona particular, normal y corriente, sin muchos conocimientos informáticos, puede acceder a páginas web que le permiten hacer, o aplicaciones móviles que le permiten hacer este tipo de intercambios de cara o de imagen,
y prácticamente sin coste. ¿Qué pasa? Pasa que esos sistemas de inteligencia artificial de deepfake pueden poner en riesgo la tutela o la protección de algunos derechos que tradicionalmente se engloban en una categoría que es la de derechos de la personalidad. De manera directa pueden afectar el derecho a la imagen de una persona y al derecho a la voz de una persona. De manera indirecta pueden afectar al derecho al honor de una persona. Si utilizamos esos vídeos con esa imagen y esa voz para que la persona diga o haga algo que pueda afectar o lesionar su dignidad, que pueda menoscabar su fama, que pueda atentar contra su propia estimación, estamos vulnerando el derecho al honor de la persona a través de un sistema de inteligencia artificial. Sistemas estos que se han utilizado mucho en estos supuestos para una cosa que se conoce como casos de abuso de imagen íntima no consentida, ¿vale? Son supuestos en los que el sistema de inteligencia artificial de deepfake se utiliza para colocar a una persona en una situación íntima no consentida en la que esa persona, además, en realidad ni siquiera estaba en ningún momento. Hubo un caso que tuvo bastante trascendencia este verano, no, el verano anterior, más bien a finales de verano, principios de curso, que es el caso de un colegio en Almendralejo, de unas niñas que se incorporaron, niñas de primaria, creo que era primaria o secundaria, que se incorporaron al colegio después de las vacaciones de verano para enterarse de que entre sus compañeros varones de clase circulaban fotografías y vídeos de ellas, insisto, menores de primaria y de secundaria, con lo cual estamos hablando de niñas que tienen entre 6 y 14, 15 años, en las que aparecían en vídeos y en fotografías de índole pornográfica. Y las habían hecho sus compañeros de clase mediante el uso de sistemas de deepfake. Aquí hago un paréntesis para decir eso que hablaba hace un momento del sesgo del algoritmo. Ese sesgo del algoritmo también se ve, decía, una de las formas de verse es en la persona que hace uso del algoritmo, ¿no? Bueno, pues en este caso concreto, estos supuestos de abuso de imagen íntima no consentida, las estadísticas nos dicen que del 100% de los vídeos e imágenes deepfake que circulan por la red, aproximadamente un 90 y pico por ciento son pornográficos, y de ese 90-95% que son pornográficos, un 98% por ahí, la persona afectada es una mujer. ¿Vale? Para que vean el sesgo de género, cómo está presente también en el uso que se hace del algoritmo. Entonces, el ordenamiento jurídico español, en este caso, que es el que nos preocupa, protege tanto el uso de una imagen de una persona sin consentimiento de la persona, lo hace el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, la Ley Orgánica del Derecho al Honor, vamos a dejarla ahí, y lo hace también de la voz cuando la voz se utiliza con una finalidad publicitaria, con una finalidad comercial, con una finalidad, digamos, económica. Pero la pregunta que hay que plantearse es, si nosotros utilizamos la voz o la imagen de una persona sin una finalidad de menoscabar su honor o menoscabar su dignidad, sino por otro motivo, pero aún así utilizamos la voz o la imagen de una persona sin su consentimiento mediante el sistema de inteligencia artificial, ¿eso debería estar permitido o debería estar controlado o prohibido de alguna manera? Respecto de la imagen, la respuesta es clara, porque la ley es clara. La Ley Orgánica del Derecho al Honor considera que es ilegítimo, que está prohibido cualquier captación, reproducción o publicación por foto, por película o por cualquier otro mecanismo de la imagen de una persona, en un lugar o en un momento, tanto de su vida privada como fuera de ella. Luego, si nosotros utilizamos mediante un sistema de inteligencia artificial, el deepfake, para crear la imagen de una persona real y colocarla en una situación en la que no se encuentra, o sin colocarla, creamos la imagen de una persona real para hacer una fotografía de esa persona y luego ya veremos qué hacemos con ella, eso está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Más problemático es la voz, porque la voz, la Ley Orgánica del Derecho al Honor solo la protege cuando se utiliza con una finalidad publicitaria, comercial o análoga. Pero claro, aquí entonces lo que hay que hacer es ingeniería jurídica.
Es decir, la voz, la voz es o más bien, la ley orgánica de protección de estos derechos nos dice que está prohibido todo aquello que tenga consideración de intromisión ilegítima porque o bien la ley expresamente lo regula o bien porque es contrario a una norma. ¿Vale? Entonces, desde esta perspectiva, lo que no se puede olvidar o lo que hay que tener en cuenta es que la voz de una persona es un dato de carácter personal. Y si es un dato de carácter personal, usar la voz de una persona es un tratamiento de datos de carácter personal y como tal está sometido al Reglamento General de Protección de Datos. Cuando tú te vas al Reglamento General de Protección de Datos, te dice, para tú poder tratar válidamente un dato de una persona, tienes que tener una base de legitimación. Tiene que haber un fundamento que justifique ese tratamiento. Y el artículo 6 del reglamento da una serie de bases de legitimación que se pueden alegar. De todas estas bases de legitimación, la única que podría justificar que nosotros utilizáramos la voz de una persona para algo es que esa persona nos haya dado su consentimiento. Luego, si la persona no ha prestado su consentimiento, el uso de la voz o de la imagen es un uso que es contrario al Reglamento General de Protección de Datos y como tal es un uso contrario a la ley y como tal es un uso que no está permitido. Por lo tanto, no se puede utilizar o no se debe de poder utilizar un sistema de inteligencia artificial, de deepfake, para utilizar la voz o la imagen de una persona. ¿Cuál es el problema con el reglamento de inteligencia artificial? Que el reglamento de inteligencia artificial únicamente se plantea el riesgo que supone utilizar la imagen o la voz de una persona cuando se hace con esa finalidad de menoscabar su dignidad o de, digamos, menoscabar la reputación que la persona tenga. Entonces, lo que hace el reglamento de inteligencia artificial es, en el artículo 3, que es el de las definiciones, dar una definición de lo que llama ultrasuplantación. Nos dice que ultrasuplantar es un contenido de imagen, de audio o de vídeo que esté generado o que esté manipulado por una inteligencia artificial y que se asemeje a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y que pueda inducir a otra persona a pensar erróneamente que son auténticos o que son verídicos. Esto es lo que le preocupa. Tú dices, bueno, pues aquí cabe utilizar la voz de una persona sin que la persona haya intervenido o utilizar la imagen de una persona sin que la persona haya intervenido. Pero, digamos, la preocupación del reglamento en este punto no es tanto que utilicemos la imagen de una persona con un sistema de inteligencia artificial sin su consentimiento, sino que ese uso lo hagamos para menoscabar la dignidad de la persona. Por eso, cuando en el artículo 50 habla de sistemas de riesgo limitado, donde encaja a estos mecanismos, lo que dice es que los responsables del despliegue de un sistema de inteligencia artificial que genere o manipule imágenes de ultrasuplantación tendrán que hacer público que esos contenidos o esas imágenes han sido generadas o manipuladas de manera artificial. Claro, la pregunta que habría que hacerse es ¿hasta qué punto el hecho de que se saque un vídeo en el que una persona, una menor de 15 años, aparece en una escena de pornografía, deja de menoscabar su dignidad porque antes del vídeo tú pongas es que esto está hecho con una inteligencia artificial? Porque es que cuando tú ves no, porque no lo ves, pero cuando tú te imaginas el vídeo de una menor de 15 años en una situación pornográfica, lo primero que tú piensas es evidente que esto no es verdad. Porque a una niña de 15 años pasa, pero quiero decir, si le hubiera pasado no estaría viniendo a clase con normalidad, con lo cual yo ya doy por hecho que esto no es real, que esto está hecho con un sistema de inteligencia artificial. Luego, el hecho de que a mí me diga que está hecho con un sistema de inteligencia artificial, ¿qué me da? No me da nada. Y no solo no me da nada, sino que además solamente se preocupa por si el uso puede llevar a una confusión, pero es que a lo mejor, aunque no se confunda el uso, a mí no me parece bien que mi voz o que mi imagen sea utilizada, por mucho que la gente sepa que ahí hay un sistema de inteligencia artificial. Es que yo no he dado consentimiento para que se use mi imagen o se use mi voz. ¿Por qué se va a poder utilizar? Y este es un problema que el reglamento de inteligencia artificial no resuelve. Probablemente, me da la sensación a mí, de que no lo resuelve porque la mayoría de los sistemas que pueden dar lugar a este tipo de contenidos son inteligencias artificiales generativas. Y las inteligencias artificiales generativas son unos sistemas de inteligencia artificial que tienen un carácter muy general y muy polivalente. Sirven
para muchas cosas. Este mismo sistema que puede servir para crear un vídeo pornográfico de una niña se puede utilizar para muchas otras cosas que no suponen ningún problema de estos. Y entonces, ahí me da la sensación de que el hecho de que las utilizaciones más habituales sean como instrumentos de trabajo o como instrumentos de entretenimiento, digamos que desvían un poco la atención de las posibles utilizaciones lesivas que se quieran o que se puedan derivar, y pues a lo mejor por eso el reglamento ha sido un poco más laxo en cuanto a lo que dice, porque realmente dice muy poco. Basta con que digamos es que aquí hay una inteligencia artificial. Bueno, a mí eso me parece muy poco. Sí que es verdad, tengo que decir que esto tampoco es un invento del reglamento o una novedad del reglamento, o bueno, sí es del reglamento, pero digamos, ya se intentó incorporar también en nuestro ordenamiento jurídico antes de que el reglamento se aprobara, con una proposición de ley orgánica que en el año 2023 presentó Sumar y que al final caducó sin llegar a ningún sitio, no fue ni siquiera calificada previamente, donde se quería modificar esta ley orgánica del derecho al honor para decir que había una intromisión ilegítima y por lo tanto estaba prohibido cuando se difundían, utilizaban imágenes o vídeos de personas generados a través de sistemas de inteligencia artificial sin la previa autorización o consentimiento expreso de las personas o personas afectadas, decía la norma, salvo, es decir, me da igual el consentimiento, salvo que incluyeran de forma clara y sobresaliente una advertencia de su condición de imagen o audio de voz generado artificialmente. Claro, menos mal que no llegó a ningún sitio esto, porque me parece un escándalo. Por muchísimos motivos. Primero el que he dicho y segundo porque genera contradicciones. La propia norma te está diciendo que solamente puedes excluir la condición o la consideración de intromisión ilegítima cuando das el consentimiento, y a la vez te dice, bueno, menos aquí, que en este caso basta con que digamos que hay una inteligencia artificial de por medio para que tu consentimiento pierda todo el valor que pudiera tener. Entonces, por suerte, eso no ha entrado en vigor, tenemos lo que dice el reglamento y sí tenemos una novedad de finales del mes pasado, de finales de febrero, que se aprobó en Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley que está dirigido a combatir los deepfakes y a exigir transparencia a los medios. Por ahora es un anteproyecto, no hay ni siquiera texto, con lo cual no les puedo comentar mucho, o yo no he visto el texto. Con esto de los carnavales, debo reconocer que tampoco ha sido mi prioridad. El carnaval tampoco, pero no ha sido esta mi prioridad. Entonces, no he visto si hay texto, pero teniendo en cuenta que tiene 7 días, pues no creo que todavía esté por ahí disponible. Se terminó ayer el anteproyecto, con lo cual ni texto habrá todavía a la vista. Entonces, una vez lo vea, a ver cuál es la idea. Y fíjense que habla de deepfake y habla también de transparencia a los medios, probablemente porque está pensado también en esa otra posibilidad de utilizar el deepfake que hay, que es para generar contenido informativo. Y entonces aquí ya nos salimos del deepfake desde la perspectiva digamos, el cómo afectamos a los derechos de la personalidad, y nos metemos en todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el riesgo de la fake news. ¿Vale? Esa posibilidad de generar o de informar sobre asuntos de interés público mediante el uso del sistema de inteligencia artificial. Esto también lo trata el reglamento y también lo trata de la misma manera. Y nos dice, aquí no pasa nada, salvo que se indique que se ha manipulado o se ha creado con un sistema de inteligencia artificial, o haya una persona física o jurídica que haya llevado a cabo un proceso de revisión humana o de control editorial y que asuma la responsabilidad editorial por la publicación del contenido. Si eso hay, ni siquiera hace falta informar de que eso está pasado por un sistema de inteligencia artificial. Bueno, dejo ahí lo que me parece, porque ya digo que no me parece muy tal. Y por terminar, porque llevamos casi una hora, voy a hablar muy brevemente de un tercer supuesto, que es el problema que plantea la inteligencia artificial y la protección de la propiedad intelectual. Vale, y este es un problema bifocal o que tiene dos problemas principales. Uno, sobre el que el reglamento de inteligencia artificial no se pronuncia, que es si es posible o no es posible considerar que algo que ha creado una inteligencia artificial exclusivamente pueda tener la consideración de obra susceptible de ser protegida por derechos de autor. El consenso general a día de hoy es que si la obra es creada exclusivamente
por el sistema de inteligencia artificial sin que haya ninguna intervención posterior humana, no hay obra protegida. Da igual lo elaborado que pueda ser el prompt que nosotros le demos a la inteligencia artificial. Si lo que la inteligencia artificial arroja luego no es objeto de un trabajo, de un desarrollo o de un complemento por parte de un ser humano, no hay obra protegida porque no hay intervención humana, y si no hay intervención humana no hay autor, ¿vale? La ley de propiedad intelectual define al autor como la persona natural, y una persona natural es un ser humano. Luego, si no hay una intervención del ser humano que no sea meramente anecdótica, no hay protección. Aquí hace poco hubo una noticia que me llamó la atención porque la leí y dije, no puede ser, y entré a ver y luego lo que dice el titular y lo que dice la noticia no tienen nada que ver una cosa con la otra, que decía algo así como que por primera vez, creo que era en Estados Unidos, se había reconocido derechos de propiedad intelectual a una obra creada por inteligencia artificial. Claro, yo lo vi y dije, uy, qué raro, porque hace poco el organismo encargado de proteger la propiedad intelectual en Estados Unidos sacó un informe donde precisamente decían lo contrario y me llamaba la atención este hecho. Entonces entré a la noticia lo que decía es que había una empresa que lo había intentado 2 veces y las 2 veces le habían dicho que no, y que a la tercera el dueño de la empresa había modificado y había incorporado cosas a la obra después de que la inteligencia artificial hubiera arrojado un resultado, por así decirlo. Y era esa obra posterior retocada por el ser humano a lo que le habían dado protección por parte de derechos de propiedad intelectual. Y dije, muy claro, aquí sí, porque aquí ya no es la máquina sola la que está creando la obra, sino que hay una verdadera intervención humana. Entonces, ese es un primer problema que plantea la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Y hay un segundo que es más grave, o que es el grave de verdad, que es el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial, algunos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los que están orientados a inteligencia artificial generativa, que están orientados a crear textos o a crear imágenes o a crear canciones, etcétera, son entrenados o pueden ser entrenados muchas veces con datos que pertenecen a obras que están protegidas por sistemas de inteligencia, perdón, por derechos de autor, por propiedad intelectual. Entonces, la duda que se plantea es, bueno, ¿puede una persona que está diseñando o entrenando un sistema de inteligencia artificial de este calado utilizar datos protegidos por propiedad intelectual sin el consentimiento de su autor para enseñar a un sistema de inteligencia artificial? Y claro, aquí el reglamento tiene un planteamiento que es correcto, pero que no es correcto en cómo lo lleva a la práctica. Y me explico. El reglamento destina varios considerandos a decir que los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo los generativos, que pueden generar texto, que pueden generar imágenes, etcétera, suponen un desafío muy importante para los artistas, para los autores y para los creadores, por la forma en la que se crea, se distribuye o se utiliza el contenido creativo. Y que, como muchas veces entrenar un sistema de inteligencia artificial requiere acceder a grandes cantidades de texto, de imágenes, de vídeos y tal, pues las técnicas que se utilizan para hacer prospección de esos datos pueden afectar a obras que están protegidas por derechos de autor. Entonces, lo que dice es que todo uso de contenido protegido por derecho de autor requiere la autorización del titular de los derechos de que se trate, y que, por lo tanto, los titulares de esos derechos pueden impedir que los proveedores de modelos de sistemas de inteligencia artificial hagan uso de esas obras, de esos datos, de esos textos, si no tienen previamente la autorización de los titulares de las obras. Y esto está bien. O sea, yo estoy de acuerdo con esto. El problema es que esto está en los considerandos del reglamento. Y los considerandos del reglamento son una suerte de explicación o exposición de cuál es el motivo que está detrás de la norma que se ha dictado, pero no es un artículo que tú digas, aquí está claramente establecido por el reglamento que esto se puede o no se puede hacer. Es verdad que el reglamento dice que es necesario respetar las directivas que existen en materias de derechos de autor, con lo cual te está diciendo que hay que respetar esos derechos, pero no se moja más, se queda muy, muy por encima. Y a mí me parece que ahí el reglamento pues también se queda un poquito corto.
¿Por qué creo, y con eso termino, además de lo que dije antes, que el reglamento se queda corto en estas cuestiones? Porque al final, tanto el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen y a la voz, como el derecho a la igualdad, para lo que haya, donde está el riesgo de ese sesgo algorítmico, como en cierta medida el derecho a la libertad de expresión, que subyace al derecho que tiene un autor para crear una obra, aunque la protección de la obra vaya por vía de la propiedad ordinaria, pero por lo menos el derecho a crearla, son todos derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son derechos, o las vulneraciones que se puedan producir a los derechos fundamentales son binarias. O se vulnera o no se vulnera. Pero el reglamento de inteligencia artificial, al crear esa pirámide de riesgos y dividir los riesgos como en 5 tipos distintos, parece asumir que es posible graduar la afectación que se produzca a un derecho fundamental en muy afectado, poco afectado, menos afectado o nada afectado. Y eso hace que la regulación que se lleva a cabo de cómo paliar o cómo resolver estos riesgos no sea todo lo correcta que podría haber sido o que debería ser desde el punto de vista jurídico, porque el derecho a la igualdad o al tratamiento de una manera no discriminatoria o lo cumple o lo respetas o no lo respetas, pero no lo puedes respetar poco o no lo puedes incumplir un poquito. Si lo incumples un poquito ya lo has incumplido y por lo tanto ya hay una vulneración del derecho. Entonces, si unimos que el reglamento parte de esa necesidad dicotómica de tengo que centrarme en la persona, pero no puedo lesionar la investigación, el desarrollo, etcétera. Si a eso le unes que vienen China y Estados Unidos por detrás presionando que se te come la tostada, por así decirlo, y a eso unes que intentas proteger derechos que no están pensados para ser vistos en una escala, sino los protege o no los protege, al final te encuentras con lo que te encuentras, con un reglamento que tiene muy buenas intenciones respecto a lo que se debería hacer con los derechos, pero que por ahora, por lo menos, no lo ha plasmado como quizás lo hubiese plasmado otra norma relativa a cuestiones. Quizás el problema venga por lo novedoso que es la inteligencia artificial, lo rápido que la inteligencia artificial se desarrolla y las dificultades que ello entraña para determinar dónde está el riesgo, cómo controlamos el riesgo y cómo protegemos del riesgo sin que ello suponga reducir drásticamente el campo de investigación, de desarrollo de esa tecnología. Lo bueno es que el reglamento está pensado para que se vaya modificando, para que se vaya corrigiendo, con lo cual seguramente a medida que esto empiece a andar y se empiece a hacer pruebas y se empiecen a utilizar estos sandbox que se han creado para ver cómo funciona un sistema, qué riesgos puede generar y se empieza a contar pues con el trabajo de informáticos y juristas y psicólogos y sociólogos y todo este tipo de trabajo interdisciplinar en conjunto, pues se pueda ir afinando un poco la norma y las soluciones que la norma presenta. Y yo creo que me callo, José Luis, porque igual hasta me he pasado un poco. No, hombre, es un tema que da para muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, las preguntas las pueden hacer si quieren en directo, si somos... Yo sé que había aquí alguien que ha escrito mucho, pero no he querido leerlo para no distraerme. Sí, yo estuve a punto de comentarlo también para que no te distrajeran a ti también. Vale, pero Alberto, cuando quieras. Había una pregunta también por ahí espera un segundo, Alberto, de Daniel Sánchez. Dice, sí, cargo una imagen. Realmente va lo mismo, porque ahí está interviniendo Daniel y Alberto, están hablando de lo mismo. A ver, en realidad ese parámetro mínimo no existe. Me voy a ir antes, me voy a olvidar de la inteligencia artificial. Si hablamos de propiedad intelectual, los requisitos para que una creación sea protegida por lo que se conoce como derechos de autor, para propiedad intelectual, es primero que sea creada por un ser humano y segundo que sea original. Vale. Y la originalidad es donde radica el mayor problema. Y si ustedes estudian derecho de propiedad intelectual, siempre se ha dicho que hay como dos posiciones relativas a la originalidad. La originalidad es una perspectiva objetiva, es decir, que lo que se crea sea completamente nuevo, de tal manera que nunca haya existido nada similar. Y la originalidad desde el punto de vista subjetivo, que lo que nos viene a decir es que haya una transposición de la experiencia de la vida
el Tribunal Supremo habla de la impronta del autor en la obra, que le den algo pues que permita entender que esa obra, aunque se parezca a otra, no es la misma. Y cuando el Tribunal Supremo ha hablado de dónde está ese límite, en el Tribunal Supremo, el término que utiliza, que es lo que se conoce como un concepto jurídico indeterminado, es una mínima altura creativa. Habla de altura creativa. Claro, ¿dónde está la altura creativa? El Tribunal Supremo no lo dice. No la pone en ningún sitio. Yo aquí cuando explico esto en clase siempre hago la misma broma no broma, que es decir, que la altura creativa está tan baja que hay un montón de personas que se ganan la vida escribiendo canciones de reggaetón y son todas iguales. Con lo cual, la altura creativa no es muy elevada, porque el ritmo en muchas de esas canciones es lo mismo y la letra muchas veces vienen a decir lo mismo. Entonces, ¿dónde está la altura creativa? No está en ningún sitio. Si tú me dices qué altura creativa tiene que tener una obra creada por un sistema de inteligencia artificial que después es modificada por una persona para que la obra se pueda entender que ya tiene altura creativa suficiente, te diría que no lo sé, que tendría que ver la obra para ver si de verdad hay una altura creativa mínima. En el caso este que les comentaba, era una imagen donde era como un pelo rubio que caía, y entonces la imagen se llamaba algo así como la loncha de queso americana o algo de eso. Entonces lo que había hecho la persona después era el pelo lo había convertido en una especie de loncha de queso derretida y aquí en la frente le había colocado como un tercer ojo a la imagen y una o dos cosas más, y ya con eso entendieron en Estados Unidos que tenía entidad suficiente como para que fuese una obra protegida y la protegieron. Bueno, pues yo qué sé, si les ha parecido suficiente altura creativa, no es fácil, es que no hay una respuesta válida para todos los supuestos que puedas aplicar y que digas, bueno, si aplico esto siempre me da el mismo resultado. No, hay que ver el caso concreto para saber si tiene altura creativa suficiente o no la tiene. No es fácil de saber. Alberto, bueno, precisamente habla de eso, que el parámetro mínimo no existe, que se está elaborando. Debe ser una obra protegida de creación humana intervenida por ella. Claro, al revés, que tú primero la creas y luego la inteligencia artificial interviene y ahí sí que hay una altura. Ya sí que tienes el mínimo porque la creación es humana. Claro, efectivamente esa es una forma de resolverlo. Salvador, buenos días. No hay que entender que no se puede tener derecho a propiedad intelectual sobre un contenido generado con IA, pero sí puede ser responsable de un atentado contra el derecho a la propia imagen de una persona. No es un tanto contradictorio. No veo por qué. Quiero decir, el hecho de que tú utilices un sistema de inteligencia artificial para afectar al derecho al honor de una persona, al final lo que implica es que tú estás vulnerando el derecho al honor de esa persona y lo estás vulnerando mediante el uso de un sistema tecnológico que existe. Es lo mismo que si tú utilizaras una fotografía para vulnerar el derecho al honor de una persona porque hicieras un fotomontaje con las fotografías de una persona. Que eso no se pueda permitir porque supone vulnerar el derecho al honor de una persona, no está reñido con que el hecho de que tú puedas entender que no merece protección como obra algo que una inteligencia artificial haya creado sin intervención humana. Simplemente estás diciendo que no es una obra porque a efectos jurídicos la obra requiere la creación de un ser humano. Entonces, no veo dónde está el riesgo de la contradicción entre que nosotros podamos considerar que una creación no es una creación a efectos de propiedad intelectual porque la ha hecho un sistema de inteligencia artificial y que a la vez podamos decir que ese mismo sistema de inteligencia artificial, cuando crea algo que vulnera el derecho de honor de una persona, está vulnerando ese derecho al honor. Pues porque creo que si no se me puede atribuir la autoría de un contenido, tampoco se me puede atribuir que ese contenido atente contra el derecho a la intimidad, a la imagen o al honor de una persona. Pero es decir, si yo no soy quien ha generado ese contenido porque no me puedo aplicar la autoría, tampoco entiendo que pueda estar ofendiendo a nadie. Oiga, mire,
Entonces, el autor no soy yo, el autor es el proveedor del servicio de inteligencia artificial. No, Claro, no pero sé si... aquí tenemos que distinguir autor en dos ámbitos. Una cosa es ser autor a efectos de crear una obra protegida por derechos de propiedad intelectual, y el autor es la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica, y otra cosa es ser autor a efectos, pues, por ejemplo, de haber cometido una infracción civil o una infracción penal, donde la autoría pasa por ser la persona que lleva a cabo la conducta que produce el perjuicio, que produce el daño, o la persona que comete el delito si entráramos en la vía penal. Entonces, es verdad que se llaman autor las dos, pero son dos autores distintos. Uno es el autor entendido como la persona que cumple el tipo, como la persona que por acción o omisión causa un daño a otro, si nos quedamos en el ámbito del 1900 del Código Civil, en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, y otra cosa es ser autor entendido como la persona natural que crea una obra que el ordenamiento jurídico considera que es merecedora de protección por la vía de los derechos de propiedad intelectual. Son dos autores distintos, entonces se puede ser autor penal sin ser autor intelectual, entendido intelectual como el que crea una obra de propiedad protegida de propiedad intelectual. De acuerdo, gracias por la aclaración. Me genera todavía ciertas dudas, pero te lo agradezco, te lo agradezco. Sí, tenemos que seguir. Alberto, tú levantaste la mano. Sí, pero bueno, hay más preguntas. Y cada vez más preguntas más interesantes. O sea, que no sé si Carlos quiere corresponderlas. A ver, perdón, porque no, me las he saltado entonces. Más abajo. Tengo a Andrea, pero Andrea en realidad está comentando más que preguntando. Pues, si hay alguna más se me escapó, porque esto también es de Salvador. ¿Quién sería responsable de atentar contra de una persona con contenidos de deepfake? Yo creo que, bueno, que ya es más o menos un poco lo que hemos dicho, ¿no? Vale. Sí, creo que no. Pero con respecto a esta última, ¿quién es el responsable de atentar? ¿El que difunde? ¿El usuario? ¿Quién genera? Me gustaría saber quién es el responsable. Vale. Desde el punto de vista penal no voy a entrar, porque no es mi especialidad y no quiero aventurarme, pero desde el punto de vista civil, el 1902 te dice que la responsabilidad recae sobre el que por acción o omisión causa un daño a otro. Luego, tan responsable es el usuario del servicio que crea la obra como quien difunde el contenido. Si es verdad que cuando hablamos de difusión tenemos que pensar si estamos hablando de difusión online o no, y cuando hablamos de difusión online siempre tenemos que tener en cuenta las reglas que establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en el sentido de entender que difundir o eres responsable de la difusión en la medida en que eres conocedor de que esa difusión se está llevando a cabo, de tal manera que si tú lo ignoras o en el momento en el que eres conocedor de que se está utilizando tu sistema para difundir o tu página web para difundir, tú pones todos los medios para evitar que la difusión se perpetúe o se mantenga, tu responsabilidad puede quedar excluida, entendiendo que tú difundes a sabiendas de que esa difusión está produciendo un daño a la de una persona y otra persona es la que ha creado, tanto el que crea como el que difunde serían responsables civilmente, sin ninguna duda, sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Bueno, Alberto tenía la mano levantada, pero no sé si... No, bueno, yo simplemente darles la enhorabuena por la actividad y la verdad es que me ha gustado mucho que acabemos con la parte de propiedad intelectual, de la que soy especialista, también soy jurista, y es un tema con el que estoy trabajando muchísimo, y precisamente me alegra también que suscite tanto debate, porque ese debate es el que tenemos los juristas actualmente, es decir, no tenemos desgraciadamente una perspectiva única, y de hecho, paralelamente al reglamento de inteligencia artificial se está desarrollando un código de buenas prácticas dentro del seno de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, de la que tengo suerte de ser parte, en el grupo de Propiedad Intelectual y Transparencia, curiosamente. Entonces, precisamente, todo lo que estaba comentando Carlos, de todas esas carencias que tiene el reglamento, porque si bien es cierto que el reglamento, es cierto que hace un compendio, una agrupación, un aglutinamiento de muchísimas, no normas, sino formas de hacer del propio sector que ya estaban implementadas en el mercado y que efectivamente lo que hace es
intentar aglutinar todas esas conductas y esos conocimientos en una normativa que se queda muy vaga para que luego se pueda ir completando, precisamente como ha dicho Carlos. Evidentemente la misión que tenía el reglamento era de urgencia, era por un tema directamente de seguridad, de ciberseguridad y de libertad de prensa, más que nada, por temas de deepfake y por temas de fake news. Y precisamente el desarrollo normativo de este reglamento no ha terminado en absoluto. Tenemos un plazo hasta agosto para seguir implementando diferentes medidas con respecto a esto, pero ya paralelamente están saliendo muchas normativas y de hecho una de ellas es el anteproyecto del que estaba hablando Carlos, que se cerró ayer. Es un tema en el que yo colaboro con el Observatorio Diseya y nosotros hemos podido precisamente colaborar en el entorno de este anteproyecto y de diferentes normativas que tienen que ver también con, por ejemplo, el Real Decreto de Licencias Colectivas Ampliadas que sacó el Ministerio de Cultura. Y que también fue polémico, sí. Sí, bueno, es que de hecho fue muy polémico porque entidades como la nuestra, yo que vengo del ámbito de la industria cultural, evidentemente el consentimiento tiene que estar por encima de todo, y lo que has comentado acerca, presidente, de la carencia del consentimiento, pues evidentemente es una situación flagrante, ¿no? En este sentido, pues hay que seguir trabajando. Evidentemente, no, hay muchas preguntas a las que no tenemos respuestas actualmente, porque estamos apagando fuegos, como quien dice, cuando van saliendo. Y de hecho, bueno, han hecho precisamente alusión en el chat a la noticia de Invoke, que yo creo que es de ayer o de hace unos días, en la que ya evidentemente se plantea que hay obras creadas con IA, no por IA, sino con la participación de inteligencia artificial, que son obras protegibles. Hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos la normativa determina que también las entidades jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor. Eso en el ámbito europeo no existe. En el ámbito tiene que ser una persona natural y física, como bien ha dicho Carlos, y eso cambia todo, ¿vale? Entonces, evidentemente, es verdad que estamos atendiendo mucho lo que está pasando en otros países, pero sí es cierto que aquí en Europa se ha puesto un mecanismo reglamentario que creo que intenta defender los derechos más fundamentales. Evidentemente la innovación y el progreso de las investigaciones pues se va reduciendo, ¿no? Y se va frenando un poco por este pragmatismo, ¿no? Jurídico. Pero claro, es que también vemos el descontrol que existe. Entonces, plantear un equilibrio es extremadamente complejo. Yo diría que prácticamente imposible, y por eso estamos constantemente apagando fuego con respecto a este tema, más en el ámbito incluso de la propiedad intelectual. Así que nada, felicitarles otra vez por la actividad, porque creo que cosas así son súper necesarias, sobre todo para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Gracias, Alberto. Lo que está claro también es que habrá que hacer un webinar dentro de no sé cuántos meses a ver los cambios que hay, los cambios tanto por parte de la IA como por parte del reglamento, para intentar que las cosas vayan por un camino adecuado, ¿no? Por decirlo así. No me atrevo a utilizar términos jurídicos, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a la gente por asistir, por las preguntas, a Alberto por la intervención. Y nada, cuando quieras ya sabes dónde me tienes. Venga, y seguimos la marcha. Venga, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Chao.